Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de física. Hoy hablaremos acerca de vectores. ¿Pero qué es vector? Bueno, primeramente aprendamos de dónde viene la palabra. Vector es un término que se deriva de un vocablo latino vectoris y que significa que conduce. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Su significado va variando de acuerdo al contexto en el que la palabra vector sea utilizado. Por ejemplo, en física, se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Es decir, este segmento de recta va a tener una dirección, un sentido y una magnitud. ¿Pero qué es una magnitud vectorial? Bueno, recordarás que en física utilizamos las cantidades según ciertas características y las podemos clasificar en cantidades escalares y vectoriales. ¿Cuáles son las cantidades escalares? Son aquellas que quedan completamente definidas por su magnitud, la cual está conformada por un valor numérico y una unidad. Por ejemplo, que quisiéramos nombrar una de estas sería la masa, que serían 5 kilogramos, áreas, 25 metros cuadrados, por ejemplo, un volumen, 5 litros. Esas son cantidades escalares. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de cantidades o magnitudes vectoriales? Estas magnitudes tienen tres características importantes, ya las mencioné. Una que es su dirección, su sentido y su magnitud. Ejemplos de este tipo de magnitudes o cantidades vectoriales podemos encontrar a la velocidad, al desplazamiento, a la aceleración, al impulso, a una fuerza, que es lo que vamos a estar trabajando más aquí en vectores, lo que sería el peso, el campo eléctrico, el campo magnético, campo gravitatorio o energía térmica. Todos estos son ejemplos de magnitudes o cantidades vectoriales, ya que las puedo representar en un diagrama por medio de un segmento de recta que va a tener una punta y una dirección, que son las características que posee un vector. Pero veamos cómo puedo representar gráficamente un vector. Esta representación gráfica se debe realizar por medio de un segmento de recta dirigida, la cual debe de estar trazada a una escala. Como puedes observar, aquí tengo mi eje de referencia, que este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Y esta línea en color rojo me está representando a lo que es el vector. Desde aquí, desde el inicio hasta la punta de la flecha, es lo que sería su magnitud. Algo muy importante, mucha gente se pierde cuando escucha la palabra magnitud. Magnitud te la voy a cambiar por lenguaje coloquial. Es cuánto mide, cuánto vale. Eso significa la palabra magnitud. Y entonces, repito, desde este punto hasta la punta de flechas, cuánto vale la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, etcétera, que pueda representarme este vector, el cual debe estar a una escala adecuada. Importante esto. Al representar un vector vamos a buscar una escala. Otra nos muestra el ángulo. Para un vector, el ángulo es la dirección. No te vayas a confundir con la punta de flecha. Ese es un error muy común. Cuando decimos dirección, crees que el que nos da la dirección es la punta. No, es el ángulo de inclinación que tiene. Pero entonces, ¿qué significa la punta de flecha? Esa simplemente nos va a indicar el sentido, que puede ir arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Esta es la forma como podemos representar un vector. Repito las tres cantidades importantes: su magnitud, su dirección y su sentido. ¿Ok? Bien, pero ¿cómo se clasifican los vectores? Bueno, los vectores, de acuerdo a sus características, los podemos clasificar en dos grandes grupos. La primera, que son los coplanares,
¿Cuáles son estos? Bueno, las líneas de acción de todos los vectores en el sistema están localizados en un mismo plano. La otra clasificación son no coplanares, es decir, las líneas de acción de los vectores del sistema están localizados en distintos planos. ¿Qué significa? Que propiamente los coplanares son para vectores que están como figuras planas y los no coplanares son aquellos que son tridimensionales, que ya presentan volumen. Veamos, a su vez, estos se clasifican en dos. Primeramente, lo que son los colineales, son los vectores que actúan sobre una línea de acción en común. ¿Y cómo los podemos identificar? Bueno, los coplanarios van a tener esta figurita. Los dos vectores van en la misma dirección y en el mismo sentido. Y lo más importante, están en el mismo nivel. Los no coplanares, como te dije, son aquellos que están en tercera dimensión. Y las figuras geométricas en un plano las podemos representar a partir de X, Y, que eso serían figuras planas, pero cuando le agregamos la terminación Z, indica que son tridimensionales. Y esta es la forma como se aplican los colineales no coplanares. Van en el mismo sentido, pero en diferente plano. El otro son los paralelos. Son los vectores del sistema que tienen líneas de acción paralelas. ¿Qué significa la palabra paralela? Bueno, para que te des una idea, son dos líneas que jamás se van a cruzar, pero tienen el mismo ángulo, es decir, la misma dirección. Recuerda que en vectores el ángulo de inclinación nos va a indicar la dirección. Independientemente del sentido que tengan, siempre van a estar de manera paralela. Repito, paralelos son líneas que jamás se tocan. ¿Cómo serían los no coplanares? Observa, están en diferentes planos. Pueden ir los dos para arriba, pueden ir los dos para abajo o invertidos como está aquí, pero son en planos completamente distintos. Y la última clasificación son los concurrentes. Son las líneas de acción donde todos los vectores del sistema están coincidiendo en un punto. Observa los coplanares, todos los vectores caen en este puntito y los no coplanares salen del punto inicial. Ya sea que salgan o que entren, no importa el sentido a donde vayan. Lo que sí es que recuerdas, estos están en planos completamente distintos y estos están en un solo plano. Vamos a empezar con la parte importante de vectores. Vamos a aprender a sumar o a restar vectores. Al efectuar la suma de vectores, se deben de considerar tanto la magnitud como la dirección de los desplazamientos. Las adiciones, la palabra adición significa suma, deben ser geométricas en vez de algebraicas o aritméticas, como podría presentarse en algunos casos. La magnitud de un vector siempre se va a tomar como positiva, ya que no existe una fuerza negativa, no existe un desplazamiento negativo o una velocidad negativa. En caso de que en un ejercicio te presenten un vector con un signo negativo, esto no significa que vayas a restar, simplemente que la dirección será en sentido contrario, ¿sí? Es decir, solamente lo invertimos. Recuerda que si imaginamos el plano cartesiano, a la derecha del eje de las X son positivos y hacia arriba en el eje de las Y son positivos. Pero en sentido contrario, a la izquierda y hacia abajo, son negativos. A eso se refiere que los vamos a colocar dentro del plano. Los métodos para encontrar la suma de vectores pueden ser gráficos y matemáticos, y como consecuencia de estas sumas o adiciones, aparece algo que se llama vector resultante. Y este vector resultante va a representar a todos los vectores que se estén involucrando en esa suma. ¿Cómo puedo encontrarlo? Bien, como ya lo mencionamos, puede ser de dos maneras, método gráfico o método matemático. Pero dentro de los métodos gráficos, ¿cuáles vamos a encontrar? Encontramos tres. Primeramente, el método del paralelogramo. El segundo método es para el triángulo. Quiero hacer hincapié que estos dos métodos se usan cuando los vectores solamente sean dos. Más de dos vectores no podemos usar estos métodos gráficos.
para más de 2 vectores tenemos que usar el método del polígono, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender a usar el método del paralelogramo. Siguientes videos estaremos hablando de método del triángulo y por lógicamente método del polígono. Y al término de ellos veremos todos los métodos matemáticos. Pues bien, ¿en qué consiste el método del paralelogramo? Como dije hace rato, este método se utiliza para la suma de dos vectores, lo recalco, es muy importante. Si son dos vectores en un ejercicio, puedes ocupar este, que es el paralelogramo, o el del triángulo que veremos posteriormente. ¿En qué consiste? Vas a trazar a una escala los vectores involucrados con su dirección correspondiente y partiendo ambos de un origen en común. Los dos vectores que trazamos van a formar los lados adyacentes. ¿De qué? De un paralelogramo. De ahí porque el método del paralelogramo adquiere este nombre, el cual lo vamos a tener que completar dibujando las líneas respectivamente paralelas a cada uno de estos lados o de los vectores hasta que podamos cerrar el paralelogramo. Ya que tengamos el paralelogramo, ¿cómo encontramos el vector resultante? Bueno, pues se traza la diagonal desde el origen hasta el punto de intersección del paralelogramo y de esa manera podemos encontrar lo que sería el vector resultante. Veamos una representación gráfica de esto. Trazo mi vector 1 y este es el origen y recuerda que la punta de flecha me indica el sentido, quiere decir que este vector va hacia la derecha, por eso es positivo. Si les pongo un ángulo para poder trazar su dirección, aquí partiendo del origen trazo el otro vector. Y como puedes ver, ya tengo mis dos vectores. ¿Y qué dice? Que estos dos vectores trazados forman los lados adyacentes del paralelogramo. Solamente hemos hecho dos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dibujar los lados paralelos a cada uno de estos. ¿Qué significa? Que si yo tengo que trazar aquí otro vector que debe de ser paralelo a él. ¿Qué significa paralelo? Repito, deben de tener el mismo ángulo. Entonces trazaremos el ángulo aquí, que va a ser exactamente igual a este, y ya procedemos a trazar el vector paralelo. ¿Con qué condiciones? Primera, no debe de llevar punta de flecha y la línea no debe de ser continua, tiene que ser paralela. ¿Para qué? Para diferenciar que este solamente es un segmento paralelo al vector. Si tú no lo pones así, se puede entender como que se trata de un vector. Bien, ahora trazamos la línea paralela a este vector que nos quedará en la parte superior, quedando así. Y de esa manera ya hemos completado el paralelogramo. Recuerda que un paralelogramo es una figura geométrica de 4 lados, donde 2 lados son paralelos y los otros 2 de igual manera son paralelos, teniendo los mismos ángulos de inclinación. Y los ángulos que se forman aquí son opuestos a este, y este ángulo que se forma aquí es opuesto a este. Pues bien, ya hemos trazado nuestro paralelogramo. ¿Cómo vamos a encontrar el vector resultante? Como bien menciona, vamos a trazar la diagonal desde el origen hasta este punto que se intersecta, es decir, así. Y lo que mida este segmento va a ser la respuesta del vector resultante. Pero ojo, si pusiste atención al inicio de esto, te mencioné que estos vectores se deben de trazar a una escala. ¿Qué significa una escala? Algo que represente el valor real. Por ejemplo, si tú quieres representar 100 metros, pues obviamente en este pedacito de espacio no podrás dibujar 100 metros. Entonces, este vector o este segmento te va a indicar los 100 metros. ¿Cómo? A una escala adecuada. Podríamos decir que cada centímetro te represente 10 metros. Entonces este segmento va a quedar de 10 centímetros. ¿Sí? Pues bueno, veamos un ejemplo para que te quede más claro. Dice que un hombre camina 20 metros hacia el este.
y después 30 metros en una dirección de 50 grados hacia el norte del este. ¿Cuál será su desplazamiento resultante y su dirección? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder trazar nuestro método gráfico del paralelogramo es hacer nuestra escala adecuada. La escala tú la determinas dependiendo qué tan grande o qué tan pequeño quieres hacer el dibujo. Para este caso, yo voy a ocupar la siguiente escala. Voy a decir que para mí 1 centímetro me va a representar 5 metros. Repito, esta escala tú la determinas, no te vayas a confundir y quieras usar los valores de las tablas de equivalencias. Eso es otra cosa. Aquí es un trabajo personal donde tú vas a estipular tus escalas para que el gráfico te quede o muy grande o muy pequeño o tamaño que tú selecciones. Pues bien, ya que establecí mi escala, voy a convertir mis 20 metros y mis 30 metros a centímetros. Como bien recordarás, para hacer una conversión, colocamos la cantidad que queremos convertir, en este caso los 20 metros, y recuerda, el secreto es que vayan en sentido contrario, y sentido contrario a metros será abajo y arriba centímetros. ¿Qué número acompaña centímetros? El 1. ¿Qué número acompaña metros? El 5, que esta es la escala que establecimos. Recordarás que si está abajo, la operación que se realiza es dividir. Entonces, 20 entre 5, 4. Como se dividen, los metros con los metros se elimina y la unidad que me queda será centímetros. Quiere decir que trazando 4 centímetros me va a representar los 20 metros que caminó este hombre. Hacemos lo mismo con los 30 metros. De igual manera, sentido contrario y arriba los centímetros. Nuevamente, como la cantidad quedó abajo, dividimos 30 entre 5, 30. Metro con metro se elimina y nos queda entonces los centímetros. Y entonces ya tenemos los elementos para poder empezar a trazar nuestro paralelogramo con nuestra escala adecuada. Lo primero que hay que hacer es trazar este segmento. ¿Este segmento hacia dónde va? Dice que va hacia el este. Y si tú recuerdas, la rosa de los vientos nos dice que el este se encuentra hacia la derecha. Ponemos un punto en común, que sea el punto de partida, y de ahí trazamos nuestro vector. En este caso, mi punto de origen o de partida es este, y aquí trazo mis 4 centímetros, incluyendo la punta de flecha. Ojo, por favor, no vayas a trazar el segmento 4 centímetros y le agregues la punta de flecha. Repito, los 4 centímetros tiene que ser desde el origen hasta la punta de flecha. Si tú no respetas esto, tu vector inicial va a ser mayor, por consecuencia el segundo va a ser mayor y el vector resultante será erróneo. Es decir, te estarás equivocando. Pues bien, vamos a trazar el segundo vector que para nosotros va a representar 6 centímetros, pero me da su dirección. Recuerda que la dirección es el ángulo de inclinación, que en este caso es 50 grados. Lo que voy a hacer tal vez para algunos esté de más, pero sé que hay gente que no sabe usar un transportador. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocar tu transportador partiendo del origen aquí, ¿sí? Aquí vas a colocar, en este caso, el puntito 0 y todos los transportadores traen una cruz aquí. Esa cruz debe de quedar encima del vector, como lo puedes apreciar. Los transportadores traen dos escalas. Una, la parte inferior que va de 0 hasta 180 y la parte superior que también inicia de 0 hasta 180, pero los sentidos cambian. La de arriba es de izquierda a derecha y la de abajo es de derecha a izquierda. Ojo, por favor, todos los ángulos positivos los vamos a trazar de derecha hacia la izquierda. Entonces tenemos que trazar o utilizar la escala inferior de nuestro transportador. Los ángulos que se miden de izquierda a la derecha se consideran ángulos negativos. ¿Ok?
Pues bien, ¿cuánto mide la dirección? 50. Ubicamos dónde están 50 grados en nuestro transportador, que queda aquí, en la línea de 50 y 130. Ahí vas a colocar un puntito. ¿Para qué? Para que posteriormente, a quitar tu transportador, te quede el puntito de referencia. Y partiendo del origen y pasando por el punto, vas a trazar los 6 centímetros que te van a representar los 30 metros. Es decir, así. Y como puedes darte cuenta, ya hemos colocado nuestros lados adyacentes de nuestro paralelogramo. ¿Cómo vas a trazar aquí el otro lado que nos falta? Si recuerdas, lo acabo de mencionar, deben de tener el mismo ángulo. Entonces, para que no tengas problema, nuevamente colocas tu transportador. Identificas dónde está los 50 grados, como hicimos aquí. Colocas un puntito y en él vas a trazar partiendo del origen y pasando ya sea por los 50 grados o el punto que te forma o pusiste de referencia, la línea. Pero recuerda que esta línea tiene que ser punteada. Entonces, quitamos nuestro transportador y nos va a quedar de esta manera. Si tú has hecho completamente bien el trazo de aquí a aquí los 4 centímetros y del origen hasta la punta los 6 centímetros, respetando el ángulo al igual que aquí, quiere decir que simplemente sin necesidad de medir el ángulo, te va a quedar exactamente la medida de los 4 centímetros. Y de esa forma ya hemos formado o trazado nuestro paralelogramo. ¿Qué nos falta encontrar? La respuesta, es decir, nuestro vector resultante, el cual se traza desde el origen hasta donde se intersectan los elementos complementarios del paralelogramo, es decir, así. Y entonces esto va a representarnos el vector resultante. Si tú haces o replicas este ejercicio en tu libreta haciendo estos trazos como yo los acabo de explicar, podrás comprobar que cuando mides el vector resultante de aquí hasta acá, él mide 9.1 centímetros. Pero eso no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el problema está trazado en metros y esto es una escala que está representando estos desplazamientos. Entonces tienes que convertir estos centímetros nuevamente a metros para que de esa manera puedas tener el resultado real. Es decir, 9.1 centímetros, sentido contrario abajo y arriba metros. Volteamos a ver nuestra escala. El 1 acompaña centímetros, por eso lo colocamos aquí. Y el 5 acompaña a metros. Ahora la cantidad quedó arriba. ¿Qué operación vas a hacer? Simplemente multiplicar. Es decir, 9.1 por 5, eso nos va a dar 45.5 metros. Nos hace falta encontrar la dirección del vector resultante, porque solamente nos pide el desplazamiento y la dirección. Recuerda que la dirección es el ángulo. Y si tú lo mides, comprobarás que este mide 30 grados. Entonces ya estás en facultades de poder dar la respuesta a cuál fue el desplazamiento del hombre que caminó primeramente 20 metros hacia el este y después 30 metros en una dirección de 50 grados hacia el norte con referencia del este. Lo podemos indicar así, que nuestro vector resultante es 45.5 metros a 30 grados hacia el norte, tomando como referencia el este. Bastante sencillo e interesante. Repito, si tú no trazas estas medidas tal cual aquí, tu vector resultante será erróneo, ¿sí? Y entonces este resultado será completamente equivocado. Veamos otro ejemplo para que podamos disiparte las dudas en caso de que te hayan surgido. Nos dice que un poste telefónico se atan dos cuerdas, las cuales forman un ángulo de 120 grados entre sí. Si tiramos o jalamos las cuerdas,
con una fuerza de 60 libras y otra de 20 libras. Recuerda que la libra es otra forma de medir las fuerzas en el sistema inglés. Y aquí, ¿cuál es la pregunta? Nuevamente, ¿cuál va a ser la fuerza resultante? Que en el ejemplo anterior yo te lo representé como vector resultante. O también pudo haber sido desplazamiento resultante, porque en el ejemplo anterior el hombre caminaba. Pero aquí habla de fuerza, entonces le podemos dar fuerza resultante. Nada más tiene que llevar la palabra resultante. La palabra fuerza, desplazamiento, aceleración, velocidad, etcétera, puede cambiar, pero debe de llevar forzosamente la terminación resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a establecer nuestra escala. De nuevo voy a decir que para mí 1 centímetro me va a representar 5 libras. Vamos a convertir primeramente las 20 libras a centímetros. Recuerda, tiene que ir en sentido contrario. Libras es acompañado por el número 5 y centímetros por el número 1. Quiere decir que nuevamente voy a dividir 20 entre 5, 4. Hago lo mismo para las 60 y esto me va a indicar que son 12 centímetros. Si te das cuenta, no te dice cuál va una y cuál va otra. Primero, no hay nada de referencia, no nos dice ni el este, ni el norte, ni nada. Entonces quiere decir que los podemos trazar a libre albedrío, como tú quieras hacerlo. Lo que sí debes de respetar es que esas fuerzas deben de formar un ángulo de 120. Por cuestiones de espacio voy a representar el de mayor tamaño como forma horizontal, es decir, así y así. Trazo mis 20 centímetros, mis 4 centímetros, perdón, que representan las 20 libras. Colocamos nuestro transportador, identificamos dónde está el valor de 120 en la escala inferior. Si observas 120 coincide con el de 60 de la escala superior. Ahí igual vas a colocar un puntito. Ya que lo hayas trazado, quitas tu transportador y trazas el vector 12. En este caso, para mí va a representar 12 centímetros. Y ya tengo los lados adyacentes del paralelogramo. Nuevamente tomamos nuestro transportador y ahora lo colocamos en la punta del primer vector trazado. Identificamos dónde está 120 y partiendo del origen y pasando por 120 del transportador, trazamos nuestra línea, la cual debe de ser punteada. Lo que hacemos ahora es trazar la recta paralela, es decir, los 4 centímetros que me representan estas 20 libras, partiendo de aquí hacia acá, quedando así. Entonces ya tenemos nuestro paralelogramo, ya podemos dar respuesta. ¿Cómo? Trazando el vector resultante. Recuerda que sale del origen o de donde parten los dos vectores iniciales hasta la intersección de los complementos, es decir, así. Si tú lo mides, esto te va a representar 10.6 centímetros. Recuerda, esa no es la respuesta, porque el problema está planteado en libras, por eso hiciste esta escala. Nuevamente tendrás que convertir ahora estos 10.6 centímetros a libras. Nuevamente colocamos el secreto sentido contrario y arriba la unidad que quiero. ¿Qué número acompaña centímetros? El 1 y el 5 es acompañado por libras. Ahora la cantidad quedó arriba, no como aquí, que quedaron abajo, que tuvimos que dividir. Ahora se multiplica y entonces será 10.6 por 5, nos dará 53 libras. Ya tenemos la magnitud de la fuerza resultante, pero nos hace falta encontrar su dirección. ¿Cuál es su dirección? Recuerda que es medir el ángulo partiendo del eje X como referencia. Si lo medimos, esto nos va a dar que mide 102 grados. Entonces la respuesta a este ejercicio será que la fuerza resultante es igual a 53 libras a 102 grados. Pues bien, con esto nos despido. Nos vemos en la siguiente emisión.